Hola, bienvenido al curso avanzado de proyección del precio con Fibonacci. Y bien, vamos a dividir este curso en dos proyecciones, ¿no? En dos vídeos. Vamos a ver una primera parte en la cual vamos a conocer un poco más en profundidad la herramienta que vamos a utilizar para la aplicación de esta estrategia, que es Fibonacci. Vamos a profundizar un poquito más en eso para entenderlo todo mucho mejor. Y ya luego en una segunda parte vamos a trabajar en lo que es la aplicación en sí de esta estrategia. Bien, así que vamos por partes, comenzamos con esta primera parte. Vamos a hablar primero de la utilidad de Fibonacci. Bien, Fibonacci lo utilizamos básicamente porque los mercados tienen memoria, digamos, eso está comprobado. El precio se detiene y se pone en unos determinados lugares que casualmente vienen a ser siempre los mismos. Y todos estos tienen que ver con las proporciones de Fibonacci. Unas proporciones que si ya has utilizado Fibonacci conocerás. Pero bueno, yo aquí te las recuerdo, las tiene aquí señaladas, en porcentajes que van del 0 al 100%, pasando por el 23,60, el 38,29, el 50, el 61,80 y el 76,4%. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, aquí en este gráfico, en un gráfico del mini SP500, ¿bien? En una temporalidad de 3 minutos, da igual la temporalidad, ¿vale? Podemos hacerlo en 3, en 15, en 1, en todas las temporalidades podemos trazar nuestro Fibonacci y ver la zona de parada de precio. Y ahí estamos viendo cómo tenemos desde la parte alta del gráfico hasta la parte baja zonas de parada de precio. Vemos una zona muy significativa como es el 61%, aquí lo tenemos, pero es que aquí vemos también cómo en la zona del 76%, aquí hubo una parada, tenemos aquí en el 61% otra zona estratégica, el 50% otra zona importante, bajamos al 38%, zona de rebote otra vez de nuevo el 61% para seguir bajando al torno del 23% y ya por último en este caso el fin de esta bajada. Bien, de todas formas, ¿cómo se traza esto? Pues bueno, vamos a verlo aquí en un gráfico, nos lo venimos aquí, ¿vale? Vamos a verlo así rápidamente. Un ejemplo se hace desde aquí, en el lápiz pulsamos, hablamos del NinjaTrader, esto se puede hacer en cualquier plataforma, pero siempre los cursos y las cosas que explico suelo explicarlo todo con NinjaTrader, ¿no? Que luego lo vamos a ver también en otra plataforma, pero vamos a verlo aquí, le damos al lápiz, en este caso retroceso de Fibonacci aquí y por ejemplo pues podríamos trazarlo desde aquí, vemos cómo cogemos toda la bajada y aquí lo vemos, ¿no? El 76, el 61, el 50, el 28, 23 y el 0%. ¿Bien? Podríamos hacerlo así o podríamos ya coger la zona de subida y trazarlo desde aquí y hacemos toda la subida, podríamos verla de esta forma. ¿Bien? Era simplemente para que veas cómo pues, lo podemos trazar. Seguimos. La proporción. O sea, en lo que vamos a ver en las proporciones, en los porcentajes que hemos visto en Fibonacci. O sea, estas proporciones nos van a ayudar a calcular la proyección del precio, que lo vamos a ver después. O sea, un ejemplo, nos va a ayudar a ver dónde tenemos los retrocesos del precio. O sea, imagínate una tendencia alcista y busca hasta dónde va a llegar el retroceso antes de iniciarse un nuevo impulso. O sea, ahora te lo voy a mostrar en un ejemplo a continuación. Vamos a ver la zona del 61% como una zona de rebote. Esta es la zona más importante a considerar como zona de rebote y giro del precio. No es la única, pero es la principal. Aquí lo vemos, ¿no? Zona del 61,8% como zona de rebote. Mira, en esta... Imagínate que el gráfico, o sea, te he puesto todo el gráfico, ¿no? Pero imagínate que estamos aquí, estamos en aquí vemos, ¿no? Las 12 de la mañana, no, miento. Imagínate que estamos, pues, en las 3, 4 de la tarde. En esta zona, miento, me he ido. Imagínate que estamos en esta zona. Y dices tú, bueno, ya ha llegado aquí el precio. Y ves que comienza a retroceder. O sea, tú trazas tu Fibonacci desde aquí hasta aquí, bien, con todo tu porcentaje. ¿Qué ocurre? Que ahora, en este retroceso, porque imagínate que tú estás buscando, en este caso, entrada alcista, pues bueno, aquí ¿qué te tienes que plantear? Pues tú, si tú ves
que el retroceso del precio en esta bajada llega aquí al 61% y no lo rebasa, es porque esta zona está actuando como una resistencia importante. Y suele respetarlo cuando va a hacer una continuación de tendencia, como es el caso, como ves que sube, baja, rebota en el 61%, zona importantísima, y vuelve a continuar. O sea, este es un primer impulso. Recuerda los 3 impulsos de las ondas de Elliott, que lo vimos en el curso básico. Aquí tenemos un primer impulso, retrocede, rebota en el 61%, y ya sigue subiendo, vuelve a un segundo impulso. Recuerda que si ya la zona del 61% se rompiera, ya no podríamos considerar esto un primer impulso. Por eso es tan importante esta zona del 61%. Y fíjate cómo es un rebote principal y zona de giro de precio, ¿no? En este caso hizo un primer rebote, llegó a esta zona, volvió a hacer un segundo rebote, doble suelo, y ya de ahí cogió impulso hacia el alza. Bien, vamos a la siguiente filmina y lo que te hablaba de la zona importante, ¿no? O sea, el 61% es la zona principal, pero tenemos 3 zonas de corrección. O sea, tenemos el 38,2%, que es una zona de rebote, posible zona de rebote, ¿bien? No tiene por qué llegar al 61%, a veces se queda en el 38%, es una zona a tener en cuenta. Luego tenemos ya un 50%, que es un rebote esperado, también una zona muy importante. Y ya por último el 61,8%. Te lo he dicho antes, o sea, una ruptura del 61,8% probablemente ya nos va a llevar a un cierre de la zona. Ya perdemos el primer impulso. O sea, lo vemos aquí. Tenemos toda esta subida, la cual trazamos, y tenemos el 61% de toda la subida en esta zona. Línea verde. Aquí la tenemos remarcada, un grosor más grande. Aquí está marcado con un 61,8%. Para buscar una continuación de tendencia, hubiéramos tenido un rebote aquí, y esto hubiera seguido subiendo. Pero al no tenerlo, ya no consideramos esto un primer impulso. Ya hay que replantear la estrategia. O sea, ya perdemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos una ruptura del 61%, se confirma, como es el caso en esta zona, muy probablemente en esta ruptura, al producirse, nos va a llevar a un cierre de toda esta zona. Esta sección, esto sería una sección, se produciría un cierre completo. Mira cómo ha llegado justo a esta misma zona para rebotar y continuar subiendo, ¿no? Ya el buscar un primer impulso ya tendríamos que esperar a ver que hubiera un giro del precio, un retroceso, y ya podríamos buscar luego de nuevo pues otro primer impulso. Pero ahora mismo, en este caso, este primer posible impulso lo perdemos al romperse esta zona del 61%. Muy importante, por eso, el trazar el Fibonacci y en esta zona del 61%, bueno, ver primero si la respeta para considerar esto un primer impulso, y en el caso de ruptura, como es el caso, descartamos este primer impulso y ya aquí, fijaros, podremos buscar una entrada buscando el cierre de sección que se suele dar. De hecho, te invito a que busques en gráficos este tipo de situación y verás cómo la mayoría de las veces se produce un cierre de la zona. Vamos a ver ahora la estructura completa de los 3 impulsos. Te vuelvo a recordar, lo vimos en el curso básico. Las ondas de Elliott, ¿no? Están compuestas de 3 impulsos y bien, aquí lo trazamos con nuestro Fibonacci, un primer impulso, lo trazamos desde aquí hasta aquí, ya consideramos esto un primer retroceso, que en este caso el retroceso ha quedado en el entorno del 38% de este primer impulso, rebota, continúa un segundo impulso, en este caso el segundo impulso, fíjate cómo se viene al entorno de la zona del 61% para rebotar. Ya estamos en el tercer impulso y ya aquí, pues bueno, ya rebota aquí en el 61 y ya no sabemos lo que ocurre después, ¿bien? Pero de esta forma podemos ver y considerar los impulsos. Siempre recuerda que el retroceso no puede sobrepasar el 61% para considerarlo, en ese caso, ese impulso como tal. Hablamos otra vez, siempre he remarcado una y otra vez la importancia del 61,8%. Y fíjate cómo cuando buscamos el 61,8%,
como zona de rebote, o sea, una zona a tener en cuenta en caso que estemos dentro del mercado con una entrada. O sea, otra posibilidad. Estamos viendo distintas posibilidades para, en este caso, considerar el 61,8%. O sea, esta zona del 61,8% podemos tenerla presente la podemos tener presente para salirnos. Vamos a verlo aquí en el ejemplo. Mira, tenemos esta subida, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Esta subida tiene un retroceso que llega al entorno del 61%. Es más, lo toca justo y rebota. Y ya vuelve a subir. Vale. Ahora, ¿cómo busco yo también a veces entradas? Lo hago de esta forma. O sea, se produce este primer impulso, veo un agotamiento del precio y el precio empieza a bajar. Vale. Aquí empiezo a pensar en que puedo buscar una entrada rápida en corto. No la hago de inmediato. Espero confirmación. ¿Cuál es la confirmación? La confirmación es la siguiente. Una vez se da este primer impulso, retrocede, evidentemente trazo mi Fibonacci, siempre, bien. Tenemos este retroceso, yo no entro, yo espero confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Cuando otra vez en este pequeño retroceso vuelve a recuperar y cuando vuelve a bajar, en la ruptura de esta zona de resistencia que marco justo en la punta de este pabilo, hago mi entrada en corto. Sé que me queda recorrido, como mucho, hasta la zona del 61%. Fíjate cómo hemos hecho una entrada en el entorno del 38% en este retroceso. Y sé que hasta el 61% puedo considerar estar dentro del mercado. Entonces, si hago yo una entrada, a ver, una entrada más avanzada, que no la vas a hacer al principio, te invito a que la practiques porque es que estamos buscando muchas posibilidades de entrada. Y esta es una. ¿Vale? Todavía no hemos entrado de lleno en este caso en la explicación de la estrategia, ¿no? Que es el objetivo de este curso. Ya dentro de este curso ya te estoy explicando más posibilidades de entrada y siempre aplicando Fibonacci. Entonces, en el retroceso entramos en el corto de el retroceso tras la ruptura que coincide con el 38% y yo ya me monto dentro. Voy en corto, voy en corto, voy en corto, voy en corto y esta zona del 61,8% ya la considero como salida. ¿Por qué? Porque, a ver, podría romperse, pero yo no me la voy a jugar, ¿entiendes? Yo entiendo de que esto es un primer impulso que puede rebotar aquí para continuar en un segundo impulso. Y así es. Entonces, yo esta zona la utilizo como salida. Entonces, este recorrido desde aquí hasta aquí, pues oye, ahí tengo una ganancia bastante interesante. De hecho, por lo que estoy viendo aquí, es bastante, porque ten en cuenta que esto es una temporalidad de 15 minutos, oye. Y de aquí hasta aquí hay 12 puntos en el SP. Recuerda, en futuros cada punto son $50. Por 12, oye, hay una cantidad bastante considerable a sacar. Si lo haces en CFD, pues también, ¿no? En este caso arriesgando menos dinero. Entonces, para esto también podemos utilizar el 61,8%. Bueno, esta primera parte no me quería extender mucho, porque quería un poco, pues, que entendiera la aplicación de Fibonacci. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora ha sido ver los distintos niveles que tenemos en el trazado de Fibonacci, la utilidad en la aplicación de Fibonacci que tenemos, en este caso de una manera más básica, la importancia de la zona del 61,8%, hemos visto las zonas de corrección más importantes, recuerda que, insisto, la más importante es la del 61,8%, pero luego también podemos considerar el 50% y el 38,2%. Hemos visto también la situación que se da tras la ruptura del 61,8%. Recuerda que si se da esa ruptura, ya hay que considerar un cierre de la zona. Y ya por último, la estructura de 3 impulsos. Recuerda siempre las ondas de Elliott, primer, segundo y tercer impulso. Llegado a este punto, y antes de continuar con la segunda parte, o sea, es crucial, es importantísimo que te pares, te vayas a tu simulador y busques tendencias alcista y bajista y tires de tu Fibonacci. O sea, busca impulso, busca correcciones, dónde se paró el precio. O sea, habitúate a utilizar esta herramienta. Es fundamental, de verdad. Yo no apenas utilizo indicadores, el único que utilizo es el RSI. Me gusta saber si el precio está en sobrecompra o sobreventa. Me ayuda también a buscar posibilidades de giro. O sea,
lo utilizo como, bueno, en ese caso como apoyo. Y ya está. Mi principal herramienta es tiro soportes, tiro resistencia y utilizo Fibonacci. Con eso es como yo hago mi entrada. No necesito nada más. O sea, te invito a que tú pruebes, evidentemente, en el simulador y a partir de ahí, pues bueno, ya vayamos evolucionando en la estrategia y, bueno, te vayas dando cuenta de todas las posibilidades que te va a brindar este método.